Sección 5.3, menús contextuales. Bueno, la alternativa a un menú desplegable como el que se mostró en la sección 5.2, pues es un menú contextual. A este también se le conoce como menú emergente. El menú contextual normalmente pues no va a estar disponible todo el tiempo, pero aparece pues solo cuando es necesario y luego desaparece. Para ver su funcionamiento, bueno, tenemos una aplicación, ejemplo menú contextual, en la cual el menú es usado para cambiar el color de fondo del gráfico o de la ventana, y esto se hace presionando un botón. Entonces, bueno, esto ahorita lo vemos en la... aquí está en esta figura, así es como aparecería, ¿no? Se muestra inicialmente, bueno, el marco o la ventana, y después cuando tú le pulsas en el botón que está al centro, seleccionar color de fondo, entonces ya te aparece este menú contextual por acá, y ya tú entonces ahí escoges el color que en un momento dado quieras ponerle, ¿no? Eh, este, mm, ¿este qué? Bueno, este menú contextual que apareció aquí, o emergente, ustedes lo pueden colocar en el lugar que quieran. Puede quedar adentro de este cuadro, o puede quedar, no sé, afuera, a la izquierda o arriba, donde ustedes decidan, ¿no? Bueno, veamos entonces qué tenemos qué tenemos para este caso, para esta clase. Em, entonces, bueno, eh, como comenta aquí, bueno, dice que no hay muchos elementos nuevos y la mayoría es autoexplicatorio. Bueno, vamos a ver qué tan autoexplicatorio es. A ver si lo... Bueno, mira, cosas que podríamos estar ocupando. Está esta clase, que es la context menú, que bueno, como te puedes imaginar, pues es la que vamos a utilizar para tener el menú contextual. Y también está, bueno, la clase menú, que fue la que habíamos usado en la sección 5.2, que era para tener las opciones que queremos que tenga el, el menú contextual, ¿de acuerdo? Y bueno, por ahí hay otras clases bueno, que se están importando, de las cuales ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, igual como vimos en el ejemplo anterior, pues hay un par de constantes por ahí que se utilizan para indicar cuál va a ser el ancho y el alto que va a tener esta aplicación. Y para manejar lo que va a llevar, se está utilizando un contenedor tipo FlowPaint. Recordar que este contenedor es uno que les permite a ustedes ir colocando o manejando los objetos como si se estuviera haciendo una escritura en un cuaderno, es decir, coloca el primero en la esquina superior izquierda, y si le llega otro, pues entonces lo coloca a su derecha si se puede. Si no se puede, pues entonces pasa a la parte de abajo, y así se va, y así va haciéndolo, ¿no? Es decir, va llenando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así es la manera como maneja este, bueno, como trabaja este panel, el Flow Pane o panel de flujo. Entonces, bueno, se le está indicando que en este caso, bueno, pues la alineación va a quedar al centro para los elementos que coloque. Y y acá, bueno, hay un botón que es el que decíamos que va a tener nuestra aplicación. Entonces, bueno, ahí en la línea 27 es en donde se está por un lado, declarando una referencia de ese tipo, y se le está asignando el objeto que se está creando con esta cadena, ¿verdad? Después, como va a ser lo único que va a tener el panel de flujo o este contenedor,
Entonces, bueno, ya lo podemos agregar y para eso, bueno, pues no es necesario que utilicemos el método add-all. Se puede utilizar, pero bueno, si nada más vas a agregar un solo componente, pues utilizas el método add, ¿verdad? Entonces, previamente, bueno, debiste de obtener la lista con getChildren para ese contenedor y ya después agregas el botón. Bueno, luego enseguida, para crear este menú contextual, entonces, bueno, aquí es en donde utilizamos el, la clase context-menú. Entonces, bueno, aquí creas como podemos ver, bueno, utilizamos el constructor sin parámetros y se declara una variable para ese objeto, ¿no? Referida bueno, con este nombre, ¿no? Emergente. Y bueno, ya después se definen los elementos del menú, los que habíamos visto que se desplegaban por acá, los que están acá del lado derecho, rojo, amarillo y verde. Bueno, entonces eso se hace aquí en esas opciones, bueno, esos menús que se van a poner en el menú contextual. Bueno, hay variables eh, que se están declarando en de la línea 34 a la 36 y se están creando los objetos eh, para esas referencias. Bueno, enseguida, bueno, para meter las opciones que va a llevar el menú contextual, pues como, bueno, a diferencia de lo que habíamos, de lo que habíamos visto en la sección anterior, bueno, aquí se utiliza el método getItems y con este obtienes entonces la lista de los elementos del menú contextual, bueno, que está referido aquí por emergente, y ya que tienes la lista, bueno, pues entonces utilizas el método arol e incorporas, bueno, pues los menús, ¿verdad? Bien, ya lo que sigue, lo que sigue a continuación, pues es entonces agregarle la funcionalidad que va a llevar el menú de rojo, el de amarillo y el de verde, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar pues el ya famosísimo método de conveniencia, setOnAction, junto con una expresión lambda, como aquí lo podemos observar. Esta expresión, a diferencia de las que habíamos visto hace un momento, como va a llevar más de una sentencia, sí, aquí está una, y después acá tengo la otra, son dos sentencias. Entonces, por eso se hace necesario que ese par de sentencias se encierren entre llaves y cada una de ellas se termine con punto y coma, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos que suceda cuando se escoge esta opción, o se escoge el menú de rojo? Bueno, pues una primera tarea pues es precisamente que se le ponga el color de rojo. Entonces, eh, para hacerlo, vamos a modificar. Allá teníamos un rectángulo, aquí vamos a modificar directamente el color del flow paint, porque pues nada más es uno. Allá sí lo tuvimos que separar porque teníamos tres tiras. Aquí como vamos a pintar todo el contenedor, que decíamos el panel de flujo, entonces para eso se está utilizando este método, el set background, para ponerle un fondo. Entonces, este fondo, pues habría, al igual que como vimos en el semestre anterior, cuando le ponías fondo, por ejemplo, a un botón, pues se hace de manera similar, ¿no? Para eso es necesario que se cree un objeto de tipo background, al cual le tienes que pasar un objeto de tipo background fill, este, que básicamente ahí es en donde se estaría, cuando creas ese objeto, es cuando se estaría definiendo el fondo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el primer parámetro, bueno, para este constructor de background fill estaría indicando qué color va a llevar. Este sería para indicar si las esquinas las quieres redondeadas. Bueno, se está utilizando esta constante de la clase cornerRadi empty para indicar que las esquinas no están redondeadas. Y de igual manera, bueno, se está utilizando esta constante de la clase,
perdón, la constante empty de la clase insets para indicar que no hay mm, que no hay ningún espacio entre pues, lo que es este fondo y alguna otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, se pone, se configura entonces el fondo en color rojo y, y la otra acción que se lleva o se realiza, pues es esconder el menú emergente. ¿Cómo se esconde? Bueno, pues en este caso, utilizando el menú, perdón, el método hide, y con eso el menú emergente deja de estarse mostrando. Bueno, de igual forma se hace lo mismo para el menú amarillo, nada más que ahora, bueno, pues utilizas otro color, pero de ahí en fuera es el mismo código, ¿no? Y lo mismo sucede para cuando quieres poner el color verde. Lo único que varía, pues es el color que se va a utilizar y sería todo, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos eso, entonces ahora falta darle la funcionalidad a lo que es el botón. Y bueno, pues nuevamente se utiliza el método de conveniencia. Y bueno, lo que queremos en este caso, cuando se pulsa el botón, pues es que aparezca el menú contextual o el emergente. Y para eso, bueno, la única acción que queremos que se haga, bueno, pues es que se muestre emergente, así como tenemos el método hide para ocultar el menú contextual, bueno, para que aparezca se utiliza el método show, ¿no? Y bueno, eh, para que se muestre, podemos ver que, bueno, se le tiene que pasar una referencia de algún objeto, en este caso, bueno, se le está pasando la referencia de lo que es el, el panel de flujo. El panel de flujo, recuerda que es el que tiene nada más al puro botón. Entonces, ese objeto que se le pasa sirve de referencia para acomodar el menú emergente. Y entonces, bueno, aquí se le está diciendo que queremos que aparezca del lado derecho y que lo ponga a 10 píxeles del, del panel de flujo y 10 píxeles abajo de ese panel de flujo, ¿no? Por esa razón, si nos regresamos aquí a la figura, entonces este es mi panel, todo el que está ahorita en color, bueno, que se muestra aquí en color amarillo, y se está pidiendo que se ponga ¿de qué lado? Del lado derecho. Uh-huh. Y que quede 10 píxeles abajo y 10 píxeles a la derecha. Recuerda que en este caso, bueno, un valor te lo está dando el desplazamiento hacia bueno, puede ser izquierda o derecha, pero un desplazamiento es horizontal y el otro es vertical. Y en el caso del vertical, recuerda que cuando es un valor positivo es hacia abajo. Si quisiéramos que se subiera, le tendríamos que haber dado un valor negativo, ¿verdad? Bueno, entonces esa sería entonces la manera como se le está pidiendo que se acomode el menú contextual. Y bueno, por supuesto, pues allá en esta clase site podríamos, bueno, podrías revisar la documentación y ver cuáles son las otras constantes que están por ahí definidas. Supongo que debe estar algo así como como left, o top, o bottom, ¿no? Bueno, este, aquí hay algo más que comenta, y es que este menú que aparece es no modal. Eso significa que la ventana padre es todavía accesible. Vamos a ver. Bueno, para eso yo creo que ya tengo que ejecutar el programa. Bueno, la clasecita está. ¿Dónde se quedó? Aquí está. Entonces, bueno, vamos a ejecutar la aplicación que se llama ejemplo menú contextual. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí está.
bueno, en este caso no tiene fondo. Y decíamos, cuando ustedes pulsan en este botón es que se activa el menú contextual para que entonces aparezca del lado derecho, acá en la parte de arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y, bueno, pues pongámosle el color rojo, ¿verdad? Entonces, le cambia el fondo al contenedor, en este caso el panel de flujo, y oculta, utilizando el método hide de context menu, para que el menú el menú contextual ya no se muestre, ¿verdad? Y bueno, vamos a ponerle el amarillo chillón. Listo, ¿de acuerdo? Bien. eh, bueno. Me faltó ver que era que es no modal, ¿verdad? Eh, Cuando ejecutas esta cosa y le dices seleccionar color de fondo, pues acá este cuadro sigue estando activo. ¿Sí? Bueno, a lo mejor ahí no se alcanza a ver muy bien. En el ejemplo siguiente se ve mejor. Bueno, entonces, este menú, como dice aquí, pues es no modal y entonces se puede seguir utilizando la ventana padre. Como dice aquí, para algunas aplicaciones, pues eso puede ser quizás lo deseado, pero en otras aplicaciones se puede querer que la aplicación quede congelada hasta que el menú contextual sea ocultado. Es decir, mientras el menú contextual está presente, no queremos que se pueda seguir utilizando, por así decirlo, la aplicación. Y bueno, en caso de que eso suceda, de que el menú eh, impide o bloquee que se continúe usando la aplicación, entonces es cuando hablamos de que tenemos un menú modal. Bueno, eh, para poner un diálogo modal, bueno, podemos hacerlo creando un escenario secundario y en este caso, bueno, se hizo con un menú emergente que en este caso, bueno, tiene tres botones como se muestra acá en la figura 5.4, más o menos así. ¿Sí? Hace un momento vimos un menú contextual hecho pues con context menú y tres menús, ¿verdad? Ahora lo que la forma como se está haciendo es se está colocando pues vamos a decir, escenario secundario que tiene estos tres botones y estos son los que permiten en un momento dado cambiar el color del menú. Pero a diferencia, por ejemplo, bueno, la imagen aquí se ve claramente que esta ventana está bloqueada, o sea, no tiene los botones, por ejemplo, de minimizar o de cerrar activos, ¿no? A diferencia de la imagen que teníamos hace un momento. A ver si la tengo. Bueno, por aquí está, mira. Está activo, ¿no? ¿Sí? Entonces, seguramente si le hubiera dado cerrar, pues, hubiera pasado aún estando presente el menú contextual. A ver, eso déjame ver si es cierto. O simplemente estoy imaginando cosas. Ahí está, ¿no? Entonces si le doy acá a cerrar, lo cerró. ¿Sí? En cambio, si ahorita le intentamos cerrar en el siguiente ejemplo, vamos a ver que no nos va a dejar. Hasta que se quite bueno, ese menú context, bueno, ese menú que se puso con un cuadro de diálogo, ¿de acuerdo? Bueno, pues veamos qué tiene. Bueno, para lograr precisamente esta situación de que sea modal, fíjate que aquí estamos utilizando la clase modality. Entonces, es una constante la que se utiliza de esa clase, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo va aquí el asunto? Bueno, un par de constantes para definir el tamaño, luego otra vez nuestro panel de flujo, eh, luego se coloca, bueno, se le indica que va a quedar alineado al centro, luego viene la parte de la creación del botón y agregarlo al panel de flujo. Luego se crean en este caso tres botones, ya no son menús, ya son en este caso botones. Entonces, bueno, hay un botón
lo referimos por rojo, otro por amarillo y verde, ¿no? Y son creados los correspondientes botones con las etiquetas que están ahí anotadas. Eh, ya no me fijé, a lo mejor valdría la pena que apareciera en español esto, ¿verdad? Pero lo de menos. Si hay que practicar un poco el inglés, pero yo creo que sí lo voy a ajustar ese código. Y bueno, este VBox o este contenedor va a ser para montar ahí los tres botones. Y entonces, bueno, este contenedor lo identificas por caja y bueno, aquí está la creación del mismo. Enseguida, bueno, se le indica cómo va a ser la alineación, en este caso pues al centro. Y posteriormente, bueno, se obtiene lo que es la lista vía el método getChildren. Y ya teniendo la lista, bueno, pues entonces agregas cada uno de los botones, ¿no? Y aquí, bueno, viene la parte que comentábamos. Se crea una escena secundaria, precisamente pues para poner el otro, bueno, el cuadro de diálogo. Y bueno, se le indica qué es qué contenedor se le va a colocar. Pues en este caso la caja, la que tiene los botones, un ancho y un alto. Y posteriormente, bueno, se crea un objeto de tipo escenario, que es en donde va a ser montada la escena secundaria. Entonces este es el escenario secundario. Y aquí podemos entonces observar que la escena secundaria pues es montada en ese escenario. Queda referido por escenario secundario. Y después se le indica, esto es algo que bueno, lo permite o lo maneja el escenario, es eh, ponerle la modalidad, ¿no?, al escenario secundario. Y entonces aquí, bueno, pues utilizamos la constante application modal definida en la clase modality, ¿no? Para entonces que este cuadro pues sea modal. Bueno, lo que sigue enseguida es la, la funcionalidad que va a tener el botón. Recuerda que hay un botón que está por aquí al centro. Entonces, cuando pulsemos el botón, queremos que reaccione mostrando esto, ¿verdad? El escenario secundario. Bueno, entonces, bueno, pues aquí lo podemos observar. Y lo que está haciéndose en la línea 53 y 54 es acomodarlo en una cierta posición X y en una Y. Y para eso, bueno, se está utilizando como referencia pues el escenario primario, del cual se obtiene su correspondiente X y se le agrega 250. Eso quiere decir que va a aparecer desplazado respecto del escenario primario al escenario secundario 250 píxeles y se va a mostrar desplazado hacia abajo respecto al escenario primario en 100 píxeles, ¿no? Entonces, pues así se ve en la imagen, ¿verdad? Sí. Bueno. Después, bueno, se codifica o se le da la funcionalidad a los botones, el rojo y el amarillo y el verde. Y bueno, pues básicamente, pues esto ya lo habíamos comentado en el ejemplo del menú contextual, que era ver cómo se pone el fondo, en este caso, en este contenedor, que es un flow pane. Y posteriormente, bueno, se llamaba el método hide para ocultar al escenario secundario. Igual pues como lo habíamos puesto en el caso del context menú, ahí tenemos el hide, ¿no? Bueno, ya que tienes eso, entonces ahora ya nada más se trabaja sobre lo que es la escena primaria y el escenario primario. Entonces creas la escena primaria pues utilizando el flow pane con el ancho y alto que están en las constantes correspondientes.
montas la escena primaria en lo que es el escenario primario utilizando el método set y scene, le pones el título y lo muestras, ¿verdad? Y listo. Entonces, cuando ejecutamos este programa, que es menú contextual modal, así, ¿sí? Eh, ya decíamos que al momento de que aparece el menú, bueno, en este caso el escenario secundario, estos botones de acá, si te fijas, bueno, sí está, sí aparece, pero no me permite hacer nada. Y cuando trabajamos, bueno, cuando ejecutamos ejemplo menú contextual, yo le podía dar en cerrar y aunque estuviera el menú desplegable mostrándose, de todos modos lo cerraba, ¿no? Entonces aquí no se puede cerrar hasta en tanto no haya cerrado este o hayas pulsado alguno de los botones, ¿no? Entonces aquí le doy verde y ahora sí ya le puedo dar a cerrar y listo, ¿verdad? Bueno, entonces, pues eso se refiere a a ese, a ese ejemplo. Y ya nada más para terminar, bueno, pues vamos a comentar sobre el cuadro lista o cuadro combinado. Y pues es una manera fácil de ofrecerle opciones, ¿no? Entonces el cuadro de lista, bueno, antes de que se despliegue, se muestra como está en la figura A, donde dice vista inicial. Posteriormente, cuando pulsas en él, bueno, ya te aparecen las opciones del menú. Y ya entonces tú puedes escoger alguna de estas. Y bueno, acá en este caso hay una etiqueta que me dice cuál fue la opción que se seleccionó, ¿no? Este, y bueno, para, para echar a andar el cuadro de lista, bueno, como se comenta aquí, eh, hay que utilizar esta clase, bueno, hay que importar esta clase, la combo box. Y de ahí en fuera, pues creo que ya todo lo demás lo hemos visto, digo, no está muy, no es muy complicado. Eh, podemos, podemos observar que, eh, bueno, se declaran unas constantes con nombre allí en la línea 13 y 14. Y después en la línea 17 vemos que está la declaración de un cuadro de lista. Los cuadros de lista manejan tipo genérico, ¿no? Y generalmente siempre, bueno, si vas a utilizar caracteres, pues entonces habrá que decirle que va a manejar o que el parámetro que hay que pasarle pues es un string, ¿verdad? Pero también podríamos tener cuadros de lista con imágenes y entonces a lo mejor aquí podría ser image en vez de string. Bueno, entonces se hace la declaración y se crea el correspondiente cuadro de lista, ¿verdad? Después se agregan lo que son las opciones y entonces para esto, bueno, se utiliza este método, el getItems. Aquí luego uno se hace bolas entre el getItems y el getChildren. Bueno, para este caso, el cuadro de lista, bueno, se utiliza getItems. Y posteriormente, bueno, ya que tienes la lista, obviamente cuando se obtiene en ese momento, pues está vacía, pero posteriormente podemos utilizar este método de arrow para agregar pues las cadenas, ¿no? Entonces ya va, bueno, estos son nuestros 4 objetos. Y y se le está colocando también al cuadro de lista, un mensaje, o bueno, el texto inicial, aquí utilizando el método setValue, para que diga escoger su tamaño, ¿no? Para que haga lo que se muestra pues aquí en la vista inicial, ¿no? Que dice escoger su tamaño y ya luego acá nos aparece las opciones o se muestran las cadenas, ¿verdad? Bueno, después decíamos que hay una etiqueta donde vamos a poner la información de cuál fue la opción que se escogió y bueno, para eso en la línea 25 se declara algo de tipo label y se crea el objeto correspondiente. Inicialmente pues no se ha escogido nada, por lo tanto pues la etiqueta deberá de estar vacía. Se agrega la funcionalidad a lo que es el cuadro de lista y para eso, bueno, otra vez el método de conveniencia, setOnAction. Y como nada más es una sola cosa que queremos que haga, que es básicamente configurar a la etiqueta llamada mensaje, entonces lo que se hace en este caso es ponemos el texto en la etiqueta vía
el método setText, calificándolo obviamente por mensaje. Y entonces ponemos aquí bueno, se va a concatenar esta cadena literal. Ha escogido dos puntos de espacio junto con el valor que en un momento dado haya sido seleccionado en el cuadro de lista. Para obtener el valor, bueno, pues está utilizando getValue. GetValue, ¿qué es lo que te estaría devolviendo? Pues un string, ¿verdad? Ya dependiendo de qué se tenga. Bueno, con qué tipo particular haya sido creado el cuadro de lista, bueno, pues ahí puede haber variaciones. En la línea 31, bueno, se crea el contenedor principal, identificado por raíz, con una separación entre estos de 10, y se le está poniendo un relleno, con estos valores, ¿no? 20 en la parte de arriba, 20 abajo, 20 a la izquierda y 20 a la derecha, ¿no? Entonces, para indicárselo, pues hay que crear un objeto insets. Bueno, se coloca entonces en la parte superior y al centro, lo que está en ese bbox. Y finalmente, bueno, se agrega lo que es el cuadro de lista a ese contenedor, al bbox y el mensaje, ¿verdad? Ya lo demás pues es crear la escena con ese contenedor, montar la escena en el escenario, pues lo que se hace en la línea 38, poner el título y mostrarse, ¿no? Entonces, al ejecutar esta aplicación, pues vemos lo siguiente, ¿no? Ejemplo, cuadro lista. Entonces, bueno, ahí lo despliega. Entonces ahí seleccionas alguna opción y ya quedó, ¿verdad? Cerramos. Bueno, pues con eso entonces estaríamos concluyendo pues la sección 5.4.